¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Más que Noticias. Finalmente, la comisión que investiga el caso López Meneses ha decidido citar al presidente de la República, claramente en calidad de testigo, a que rinda su manifestación en esta, o de su testimonio en esta comisión investigadora. El domingo, en la entrevista que el presidente de la República negó tener alguna relación con el tema, negó conocer a Óscar López Meneses y una vez más ratificó el argumento original que dio respecto a este caso, que se trata y se resume a un tema de corrupción policial que está al margen de cualquier injerencia del Ejecutivo o de su persona. El tema es que aún a pesar de estas explicaciones, él será citado. ¿Usted qué opina? Esa es la pregunta que les hemos planteado en el Twitter. ¿Está de acuerdo con la citación del presidente Humala a la comisión que investiga el caso López Meneses? Escríbanos a @tv_más, @vertifavela y @másquenoticias. Ahora, los titulares. Pese a haber apoyado decisión, el congresista Enrique Wong dijo que reconsiderará su voto para que el presidente Ollanta Humala no sea citado ante la comisión López Meneses. El presidente de la comisión López Meneses, Juan Díaz Dios, afirmó que el gobierno intenta boicotear las investigaciones al intentar frustrar el interrogatorio a Ollanta Humala. El ministro de Justicia anunció que se presentará un proyecto de ley para fortalecer la descentralización en las regiones. Se busca que no se paralice la administración, pese a que las autoridades son investigadas. El congresista Humberto Olay no descartó que el caso de Zenaida Uribe sea reabierto por la Comisión de Ética. Detalló que existe un pedido de reconsideración que debe ser evaluado por este grupo de trabajo. Mañana vence el plazo para realizar el cambio de domicilio o rectificación de los datos en el DNI para las próximas elecciones regionales y municipales de octubre. Alberto Sánchez Aizcorbe postularía a la alcaldía de Lima por Fuerza Popular y no por Restauración Nacional. La autoridad dijo que las conversaciones se encuentran al 90%. Pese a que se había aprobado el interrogatorio al presidente Ollanta Humala por parte de la comisión Óscar López Meneses, está aún por verse. El congresista Enrique Wong anunció esta mañana que reconsiderará su voto para citar al jefe de Estado. A esto se suma el pedido del oficialista Josué Gutiérrez, quien invocó se reconsidere la decisión del grupo parlamentario. Esta situación ha generado cuestionamientos por parte de la oposición, que denunció un intento de frustrar las investigaciones sobre el irregular resguardo policial al exoperador montesinista. Porque todavía no terminamos la fase de investigación. Ejemplo, ahorita falta que venga el ministro del Interior y también de una comisión de la policía que está investigando que se hubieran cometido, quien dio la orden para este resguardo irregular de López Meneses, ¿no? Y posteriormente vamos a citar a todos los que han asistido hasta la fecha son como invitados, ¿ya? Y posteriormente a los investigados ya se le hace un interrogatorio más. Para cuando lleguemos, si es que es necesario llegar con el presidente, pues lo pediremos. Pero antes tenemos que agotar, porque no vayamos a cometer los mismos problemas que hay en la megacomisión. Incluso yo planteé para que se hagan las citaciones debidas, para que no se viole el debido proceso. ¿Para qué queremos ejemplo ahorita al presidente? Yo estoy de acuerdo que podríamos llegar al presidente, pero no ahora. Lo que yo considero que todavía tenemos que agotar los canales que es el ministro y son los miembros de la comisión. El presidente de la comisión López Meneses, Juan Díaz Dios, afirmó que el gobierno intenta boicotear las investigaciones al intentar frustrar el interrogatorio a Ollanta Humala. Pidió a la pareja presidencial que converse con sus congresistas y aliados para que no reconsideren su voto.
Bueno, ya nos imaginamos que el gobierno iba a hacer algunas gestiones o acercamientos o como se quiera llamar para intentar boicotear lo que sería una diligencia sumamente importante, tomando en cuenta que el propio Ollanta Humala nos ha dicho que ya resolvió el caso, nos ha dicho que conoce quién es el que dio la orden de resguardo irregular. Yo creo que el congresista Wong, yo espero que reconsidere esto que ha anunciado, espero que el congresista Lescano, quien era de las personas que más entusiasta estaba con visitar al presidente de la República y saber de él alguna información que necesitamos, reconsideren. No espero lo mismo ya de José Gutiérrez, que es el Partido Nacionalista, en todo caso sería la llamada Nadine Heredia, quien supuestamente coordina con su bancada, y del propio Ollanta Humala, para que sea coherente en todo caso con lo que hizo al inicio de las investigaciones. Recordemos que se reunió 2 veces con el anterior presidente de la Comisión, López Meneses, con el congresista García Belaunde, porque quería colaborar con las investigaciones. Bueno, pues si él tiene información privilegiada, creo yo que todos los peruanos tenemos derecho a saber la verdad también, no solamente él. El congresista de Gana Perú, Sergio Tejada, consideró que el interrogatorio al presidente Ollanta Humala por el caso López Meneses responde a una venganza del fujimorismo. Aclaró que un jefe de Estado no está sujeto a interpelación. Constitucionalmente el presidente no está sujeto a interpelación y tampoco es responsable en funciones, de manera que están cometiendo en verdad un acto arbitrario, inconstitucional. Pero lo que hay de fondo es un odio del fujimorismo al presidente Ollanta, primero porque se levantó en contra del fujimorismo en Locumba, segundo porque le ganó las elecciones a Keiko Fujimori, tercero porque no le dio el indulto a Alberto Fujimori y cuarto porque no le ha dado la pensión. Entonces es una vendetta que busca cámaras, que busca escándalos, pero a mí me queda absolutamente claro de que el presidente no tiene ninguna vinculación con el hecho de López Meneses. Me parece absolutamente ilógico. El problema está en que no es una interpelación, se le va a buscar para que dé su testimonio como un no testigo, pero sí... Pero es un interrogatorio, ¿no? Un interrogatorio toma la forma de una interpelación, que constitucionalmente no es viable, ¿no? Les reiteramos la pregunta que ya hemos colgado en el Twitter. ¿Cree usted, qué opina? ¿Está de acuerdo o no con la citación anunciada por la comisión que investiga el caso López Meneses, la citación al presidente Ollanta Humala? Escríbanos, que más adelante, ya sabe usted, haremos públicos sus comentarios. Nos vamos ahora en vivo al Congreso de la República. Igor Mal, que está ahí. Igor, buenas tardes, ¿cómo estás? Pamela, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hasta ahora en el Pleno se debate una reforma importante a la Constitución. Es la que impediría que sean reelectos los presidentes y vicepresidentes regionales, así como los alcaldes. Te puedo comentar que hay bastante unanimidad en que se vote a favor de este impedimento, aunque con algunos matices. Hay algunos pues que proponen elevar de 4 a 5 años el mandato de los presidentes regionales, y también hay personas que piensan, voces que opinan que con no reelegirlos no se va a acabar con lo que tanto preocupa y es lo que ha estallado en las últimas semanas, que es el tema de la corrupción en las regiones. Por ahí vemos a Omar Chejade, presidente de la Comisión de Constitución, que lo hemos visto bastante activo durante la mañana, conversando con varios políticos de diversas bancadas. Pues imaginamos que para sacar adelante este proyecto de ley que reformaría la Constitución, y como tal, como se sabe, pues va a requerir de 2 votaciones en 2 legislaturas consecutivas. Si se agota el tema hoy, pues podría votarse en la legislatura que comenzará a partir de agosto. Así que vamos a estar pendientes de esta importante reforma que impediría pues la reelección de los presidentes y vicepresidentes regionales. Eso es lo que está ocurriendo hasta ahora en el hemiciclo. Pamela. Igor, entonces contigo volvemos en unos minutos, porque entiendo que vamos a tener una entrevista con 2 congresistas sobre precisamente el tema de la corrupción en los gobiernos regionales. Así que regresamos contigo en instantes. Muy bien. Y les contamos que esta mañana el ministro de Justicia, Daniel Figalo, anunció que el Ejecutivo presentará ante el Congreso un proyecto de ley para fortalecer la descentralización de las regiones. Estuvo que se busca que no se paralice la administración en los diversos departamentos, pese a que sus autoridades puedan ser investigadas por actos de corrupción. Mecanismos que fortalecen aquella forma de administración de los recursos que están en riesgo, porque tenemos que entender
que cuando sucede este problema, finalmente la población es la más afectada. Entonces hay que cautelar los recursos que están siendo, digamos, mal usados a propósito de organizaciones criminales, pero no debemos permitir que ese tipo de intervenciones afecte a la comunidad, que es la víctima. Entonces es una concreta que busca, digamos, entrar en la administración adecuada de aquellos gobiernos regionales o locales que están siendo, digamos, de alguna manera intervenidas sus cuentas. Porque lo que no podemos hacer es que cuando se produce este escenario de alto riesgo de corrupción que está siendo investigado por las más altas autoridades fiscales y judiciales y también por la Procuraduría Anticorrupción y lavado de activos también que está involucrada, pueda provocar, digamos, un estado de paralización de los gobiernos regionales que están siendo investigados o locales. En otro momento, el ministro de Justicia negó que exista una presión política para que se investigue a las autoridades regionales. Aclaró que las decisiones de las entidades del Estado son autónomas. En nuestro país existe el Estado constitucional, los fiscales tienen la potestad de solicitar las medidas preventivas y siempre hay un juez que a propósito de las articulaciones que hagan los abogados pueda resolver las apelaciones del caso. Sin duda esta situación se tiene que realizar lo más rápido posible, en efecto para que se garantice el debido proceso. No hay presión política de ninguna naturaleza. Aquí, en este país, se respeta la separación de funciones y de poderes. La Procuraduría Pública puede armar un caso y presentarlo a modo de solicitud ante la Fiscalía. La Fiscalía es la que tiene la titularidad de la acción penal. ¿Qué significa? Que es el único que tiene la posibilidad en estos casos de denunciar el asunto ante un juez. Y el juez decide abrir proceso. Y el juez es el que determina las medidas preventivas. Nosotros no intervenimos en las decisiones tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial. En otro momento, el ministro de Justicia confirmó además que está coordinando con la esposa del presidente de la República, Ollanta Humala. Sin embargo, aclaró que esto lo hace en su calidad de presidenta del Partido Nacionalista. Pero no es frecuente, solo cuando se requiere alguna coordinación a nivel de la bancada, a propósito de presentación de proyectos normativos, información que tiene que trasladarse para que los miembros del Parlamento sean, digamos, debidamente informados, pero es un asunto que solo tiene nivel de coordinación con el Parlamento. Sí, he tenido la oportunidad de reunirme a propósito de los encuentros que ha dirigido el presidente incluso, y he tenido esa oportunidad, en efecto, en diferentes ocasiones. ¿Con qué otras bancadas se reunieron? Ustedes conocen esas reuniones porque han sido reuniones públicas, diferentes, digamos, autoridades con los miembros de diferentes bancadas, ¿no? Como lo anunciamos, regresamos nuevamente al Congreso de la República con Igor Malca. Igor. Sí, Pamela, como lo habíamos hablado, bueno, se debate este tema de reelegir o no reelegir a las autoridades regionales y locales a partir y cobra importancia por lo que ha estallado, como lo mencionamos en las últimas semanas, todos estos escándalos de corrupción. Estoy con Manuel Merino, congresista de Acción Popular y también de Tumbes, y que muy metido en el tema de lo que ahora también se está poniendo la atención sobre Tumbes. No ha habido el presidente regional Gerardo Viñas, y usted no sé si tiene alguna información de última hora respecto a este caso. Sí, bueno, efectivamente, primero compartiendo este debate importantísimo, creo yo, y esperemos que se traiga el mejor resultado. Y lo que corresponde al desborde que se viene dando, que creo que es el punto de quiebre de la corrupción y que ha involucrado a varios gobiernos regionales y a varios gobiernos locales, creo que es parte de la reflexión, que si bien es cierto una modificación constitucional de esta naturaleza no es la solución de los problemas, pero creo que es parte del incremento, digamos, y del fortalecimiento que podríamos darle al proceso de descentralización. En lo que corresponde a Tumbes, debemos hacer el conocimiento público que no ha habido el presidente regional el día de ayer en un proceso largo que se dio durante todo el día en Tumbes. Ya esta fiscalía, junto con esta sala de Tumbes, de la Corte Superior de Tumbes, ha determinado la detención preventiva por 5 meses a todos los involucrados en el caso Chamaco, que es otro caso de corrupción que se ha venido dando, que es un caso del año 2011 y que
esto incrementa la problemática que tiene el presidente regional, que más seguro es que haya desaparecido, pero creo yo que aquí hay que llamar a la participación de la Policía Nacional. Recordemos que nosotros los altos mandatarios tenemos resguardo policial, tenemos seguridad del Estado, que nos da garantías, digamos, a podernos acompañar a cualquier sitio donde nos conducimos. Y más aún porque una semana anterior a estos hechos, el presidente regional en una conferencia de prensa que dio en Tumbes, estaba renunciando a la seguridad personal. Eso nos motivó a conversar con las más altas esferas de la Policía Nacional y decirle que le pongan el ojo, porque él estaba en varios procesos, el proceso de la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción de Lima, que estaban pidiendo la no salida del país, que ha sido aprobado por 4 meses. Luego este caso de Tumbes, el caso del día de hoy que se ventila de la venta de los terrenos, que es un monto de 21 millones de soles, y que a esto se suma otra venta de 15 hectáreas que sumarían 10 millones más, estamos hablando de 31 millones de soles, y que definitivamente frente a estos hechos no se le haya hecho un seguimiento y el día de hoy no ha habido, creo que es una preocupación, porque no queremos un reo contumaz, sino queremos una autoridad que estuvo en funciones, que tuvo a cargo la dirección o el gerenciamiento de los recursos económicos de los tumbesinos, y que hoy sea un reo contumaz. Creo que no es una señal buena frente a la lucha a la corrupción. ¿Cuáles son los grandes casos de corrupción que hay en Tumbes? Bueno, en casos de corrupción creo que en Tumbes están desbordados. Particularmente debemos hablar de obras emblemáticas. Tenemos un colegio, una institución, Tupac Amaru, que se convocó el año 2012, que costó 18 millones inicial, que ha tenido 5 adicionales, que está en 21 millones, a la fecha no se culmina. Ahí hay una preocupación de un hecho de esta naturaleza. En segundo lugar, tienes un centro de salud que costó 5.500.000, se generó un adicional de 500.000, fue intervenido por la región, los adelantos que se le dieron estaban muy por debajo del adelanto de obra, y así otro caso. En lo que corresponde al proceso que está en Lima, es una planta de agua potable que costó 16 millones, que se le dio un adelanto de cerca de 10 millones de soles, que se determinó por parte del control interno de la OSI, que no tenía más que un avance de aproximadamente 3 millones y que debía devolver 7 millones y se le pagó en un posible arbitraje que se fue a una conciliación 3 millones más, la defraudación son 10 millones de soles. Entonces en realidad el tema en Tumbes está desbordado, y un tema sumamente importante que hay que ponerlo en el contexto de lo que sería lamentable para los tumbesinos, es la obra más emblemática que ha hecho este gobierno regional, que es un hospital, el Hospital Regional de Tumbes Jamo 22, que ha costado 120 millones de soles y que está que se hunde el día de hoy. Ahora en estudios está Pamela Bertis, congresista, y tiene preguntas. Hola Pamela, ¿cómo estás? ¿Cómo está, congresista? Buenas tardes. ¿Qué es lo que ha ocurrido para tener esta cantidad de presidentes regionales con procesos investigatorios, ya sea a nivel de fiscalía o con procesos abiertos a nivel judicial? 19 de 25. Es un escándalo. Las denuncias que usted menciona, digamos, en casos diferentes, pero en el fondo lo mismo, licitaciones amañadas, obras fantasmas, echan mano de un dinero y después dicen, no sé dónde está. Ejecución de gastos que aparentemente van por buen camino y después resulta que no hay nada. ¿Cómo hemos podido llegar a esta situación de escándalo? ¿Qué ha pasado con las comisiones investigadoras del Congreso? ¿Qué ha pasado con la Contraloría? Aquí también hay que hacer un mea culpa. Mira, Pamela, nosotros desde que iniciamos nuestra gestión como parlamentarios hemos venido haciendo jornadas anticorrupción. Hemos logrado en Tumbes que vaya la ONMA, que instituye a fines del año 2011 3 jueces que tenían serios cuestionamientos. Luego hemos logrado que se instale una oficina regional de la Contraloría General de la República, que Tumbes no la tenía. Lamentablemente en el quinquenio anterior, en todo el periodo, los congresistas que estuvieron de turno solamente hicieron un acto de control solicitado a la Contraloría, y que eso ha debilitado realmente y ha fortalecido la corrupción, y a eso creo que nos incorporamos a la problemática nacional. Y yo creo que lo que está sucediendo ahí es que los órganos contralores no han venido funcionando de una manera articulada, que es lo que nosotros hemos insistido en estas jornadas anticorrupción. Nosotros hemos tenido el procurador anticorrupción, hemos tenido el ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor, cuando estaba el ministro de Justicia, y eso logró empezar a hacer un trabajo que se fue fortaleciendo, pero que en algún momento sentíamos debilidad, que en algún momento nos dividimos en discusiones con la Contraloría, pero que el día de hoy todos los procesos que en Tumbes se están investigando tienen acciones de control que ha hecho la Contraloría, que es prácticamente la fortaleza que tiene el Ministerio Público, que lo está tomando como suyos en las acciones de control y que están dando respuesta a estos hechos. Ahí a mí me parece, en términos, digamos, nacionales, que la articulación que tienen que tener los órganos contralores tiene que ser mucho más rápida, con respuestas más objetivas, que permitan generar confianza en la población y que no esperemos estar en un proceso de convocatoria de elecciones electorales, tanto de la presidencia de los
los gobiernos regionales como a las alcaldías, para que estos procesos se comiencen a visualizar y para que la percepción que tenga la población o que tengan los medios de comunicación es que hay un debilitamiento, en este caso en los gobiernos regionales, que son los que están más cuestionados por el número de presidentes regionales y los cuestionamientos que tiene, pero creo que también es el momento del punto de quiebre, donde las acciones que está haciendo el Parlamento Nacional, como por ejemplo el día de ayer, tomar en consideración que estas auditorías especializadas, que son peritos especializados que hace la Contraloría, se pueden tomar como parte de una investigación en el Ministerio Público, el haber modificado que la corrupción tiene que acabarse y que no tiene que haber pena suspendida, sino pena efectiva, el día de hoy que tengamos la suerte de poder poner a votación y que los grupos políticos, más allá del apasionamiento que podamos tener, porque tenemos un buen alcalde o porque tenemos un buen presidente regional, es ver el contexto nacional, donde tienen 25 presidentes regionales, donde tienen más de 1.800 alcaldes que van a usar recursos públicos para ir a un proceso de reelección. Creo que ese es el contexto real que tenemos que ver y definitivamente poner estas ayudas que son para poder conservar y preservar el recurso económico y exigirle al Ministerio de Economía y Finanzas. Creo que aquí no puede escaparse ninguna institución de poder colaborar para poder enfrentar la corrupción y poder dar respuestas objetivas. La delincuencia o el crimen organizado, el sicariato, es parte de la consecuencia de la corrupción. Y totalmente de acuerdo. Ahora, se está debatiendo en el Pleno la posibilidad de prohibir la reelección en el caso de los presidentes regionales. Hace unas semanas conversaba con el presidente regional Atkins y se mostraba en desacuerdo porque decía que no se podían meter a todos los presidentes regionales en un mismo saco, aunque debemos decir que son la mayoría, son 19. ¿Cree que esta es la medida para precisamente evitar lo que usted menciona, que se usen los recursos del Estado para hacer campaña, pero sobre todo el tema de la corrupción una vez que llegan al gobierno, una vez que ya están en el cargo y se convierten en pequeños reyesuelos y convierten la región en su feudo y hacen lo que se les da la gana? ¿Esta medida ayudará a que eso se evite o hay que hacer un trabajo de partidos? Hay que ganarle a estos movimientos regionales improvisados que bueno, no vamos a firmarlo directamente, pero que sabemos que pueden tener financiamientos sospechosos, precisamente dinero que viene del lavado de activos, del narcotráfico, de mineros ilegales, informales. Sabemos cómo se financian estos movimientos que aupan a un candidato y luego cobran la factura una vez que esté elegido. Mira, Pamela, yo soy respetuoso y creo que hay personas todavía decentes y esas personas decentes se identifican en el simple hecho de ver, por ejemplo, el presidente regional de Piura, que él ha decidido no ir a la reelección, es por la decencia y la formación que debe tener de familia, que creo que eso poco se visualiza a nivel nacional. Y si nosotros empezamos a ver en el contexto de los acontecimientos últimos que han habido, vemos que en su gran mayoría los presidentes regionales van a la reelección, los alcaldes van a la reelección, y lo que sucede en estas idas a las reelecciones es que empezamos a utilizar recursos públicos para poder hacer proselitismo políticos o para poder lograr un proceso de reelección. Entonces, en consecuencia, creo que lo que tenemos es que hacer un conjunto de acciones de articulación que van desde el propio principio, donde los órganos contralores tienen que dar respuestas más rápidas. Cuando tenemos nuevos códigos procesales penales en las jurisdicciones, las respuestas tienen que ser inmediatas. No es posible, que el propio contralor lo ha dicho, que tengamos que esperar alrededor de 8 a 10 años para que los procesos de corrupción recién se puedan sancionar o recién se puedan efectivamente culminar. Hoy tenemos que pensar de que la población viene exigiendo resultados inmediatos. Ahora, los partidos políticos, es cierto, están debilitados. Yo soy parte de un partido político que por más que hacemos esfuerzo para poder fortalecerlo, hay debilidad y los movimientos regionales o los movimientos locales vienen avasallando. Hoy, por ejemplo, para poner solo en el contexto como un ejemplo, ¿cuántos candidatos tenemos para la presidencia regional de Tumbes? Tenemos más de 20 candidatos a la presidencia regional de Tumbes. Todo eso significa que también hay temas que empiezas a ver tú llegar a determinado lugar para encontrar un botín y poder superar tu problema económico, tu debilidad económica que tienes en la parte personal. Y ya no se va al tema de servicio, que es el que tienes que cumplir cuando tienes la oportunidad de llegar por el voto popular, sino que estás pensando en mi beneficio económico, qué es lo que yo voy a ganar, y cuando llegas, efectivamente, son reyesuelos que se creen dueños de la verdad, y ahí están las consecuencias. Lo que ha acontecido en Tumbes, lo que ha acontecido en Ancas, es el vivo reflejo de lo que viene sucediendo a nivel nacional, y lo estamos viendo en el contexto
contexto regional. Igualmente viene sucediendo en varias municipalidades, en el contexto provincial y en el contexto distrital. Y cuando empiezan a dar estos resultados, la gente se desborda y la gente, todos piden que en su jurisdicción quieren que sea lo mismo que se hizo en la región. Pero también hay que pensar que los instrumentos que viene poniendo el Parlamento Nacional con la colaboración del Ejecutivo están generando condiciones de fortalecimiento de esta lucha frontal contra la corrupción. Recordemos que el congelamiento de las cuentas es una medida que se da el año pasado en la Ley de Equilibrio Financiero, y hoy ese lograr congelar las cuentas ha generado un boomerang de espacio, digamos, positivo para la Contraloría. Pero si no logramos que esa norma, que está todavía con un nudo ciego, porque no hay la posibilidad de poder desactivar algunas cuentas específicas para poder atender de repente sueldos de salarios o de repente empresas serias que han estado haciendo una obra, que han estado cumpliendo con sus tiempos, y que este proceso de congelamiento te origina ya una demora en la culminación, ya te origina gastos generales. No hay la medida todavía específica para poder descongelar esa determinada cuenta. ¿Y quién tiene la responsabilidad? Es el Ejecutivo, es el Ministerio de Justicia. Nos hemos reunido con el Ministro de Justicia. Mira, Tumbe ya tiene 45 días de congeladas las cuentas y a la fecha todavía no hay una solución donde partidas específicas que deberían descongelarse no han sido congeladas. Y ya se ha tenido que recurrir a descongelar, por ejemplo, la unidad ejecutora de la Dirección Regional de Salud, porque ahí habían programas sociales, había vaso de leche, no había vaso de leche, había CIS, había seguro escolar y habían sistema CAS. Las regiones no se pueden paralizar y hay que rápidamente tomar medidas para que esto no ocurra. Congresista, le agradezco mucho habernos atendido esta tarde en Más que Noticias. El tema da para largo y seguramente vamos a volver a conversar con usted. Te agradezco, Pamela, y lo único que aprovecho de tu programa de exigir que el Ministerio del Interior ponga sobre las manos al presidente regional, que está no ausente el día de hoy. Okay, muchísimas gracias. Igor, gracias. Regresamos más adelante al Congreso de la República. El Consejo Directivo del Congreso aprobó recomponer finalmente la Comisión de Ética. La decisión fue reducir de 15 a 7 el número de integrantes de este grupo de trabajo. Los congresistas que formarán parte de la comisión serán Sergio Tejada, Juan Díaz Dios, Humberto Lay, Daniel Mora, Mesías Guevara, Martín Belaunde y Mauricio Mulder. La decisión se adoptó con 91 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención, luego de someterse a votación un acuerdo de la Junta de Portavoces. Y el presidente del Congreso, Freddy Otárola, invocó a la Comisión de Ética a investigar y sancionar con firmeza a los parlamentarios involucrados en actos de corrupción o en conductas irregulares. Estamos seguros que esta Comisión de Ética, por la calidad de sus miembros, va a actuar de acuerdo a las expectativas que el pueblo peruano tiene, solo amparados y haciendo caso al imperio de la ley. Esta aprobación se ha tomado por unanimidad. La bancada nacionalista ha renunciado al mayor número de miembros. Esa es una señal que hay que, creo que, merituar. En todo caso, es una comisión integrada por congresistas de primer nivel que estamos seguros va a cumplir su función. Y quiero rescatar el afán de pensar en la democracia, en la consolidación del Congreso, de los voceros de todas las bancadas. Las diferencias entre las congresistas Zenaida Uribe y Cecilia Tayit continúan. Esta vez la congresista Cecilia Tayit afirmó que tomará acciones legales contra su colega. La ampliación en el siguiente informe. El armisticio se ha roto nuevamente. Cecilia Tayit opinó y ahora Zenaida Uribe contraataca. La señora Tayit lo único que hace es estar detrás mío y yo le diría que se dedique a trabajar, que me deje tranquila. ¿Y por qué esta fijación? No sé, debe estar enamorada, no sé. Los mensajes de WhatsApp que muestra Uribe son los que intercambió Tayit con una de sus trabajadoras. En ellos, la parlamentaria de Unión Regional le exige que busque más paneles supuestamente para incriminar a la nacionalista. Y la trabajadora le dice no hay nada, todos son de Clear Channel. Entonces yo le pido que deje de hablar de mí, yo de ella no hablo. Cecilia Tayit revela que le llegó una denuncia de paneles de punto visual en el Estadio Nacional, La Videna y el Coliseo Divós. La pusieron en alerta y por eso envió a sus trabajadores. Fue por su labor de fiscalización y no por un tema personal, asegura. En el Divós sale que sí hay un poste, pero punto visual no ha colocado ninguna publicidad. De eso es lo que está hablando la señora congresista y lo que yo descubrí. Si hubiera sido un tema personal, yo misma le hubiera denunciado.
En los textos, Cecilia Taid pide que tomen fotos, también recaben información sobre autorizaciones. Explica a sus subordinados que se trata de espacios públicos que requieren licitación. También les pide que indaguen en el Colegio Juan Alarco de Miraflores. Para la regionalista se viola su intimidad y no descarta denunciarla ante el Poder Judicial y la Comisión de Ética. Se tendría que hacer una querella civil porque acá ella ha mostrado sin mi consentimiento cosas que después pueda salir a decir quién se lo ha dado, sería traición de todas maneras. Pero ahorita no puedo mandar ninguna carta porque ética no está, no hay ética, no hay comisión. Todo parece indicar que esta historia continuará. Bueno, recordemos que en marzo, en el programa Dándole Vueltas, la congresista Cecilia Taid se refirió a la tensa relación que mantiene con su colega Zenaida Uribe. ¿Hay forma, Felipe Belisario, hay forma que Cecilia Taid se amiste con Zenaida Uribe? No. No. Y voy a decir algo cortito. Me duele, pero una persona no se puede aprovechar de la enfermedad de un amigo. Nada más. Ella sabe a qué me refiero. Yo la llevé al Congreso. Oye, yo he visto que más que eso, ¿ah? La has ayudado mucho. Sí. Pero a veces uno puede ser ambiciosa, pero no afectar a las personas. Y yo creo que ella se equivocó. Uno se puede enamorar, lo que quieras. Tú quieres crecer en tu profesión, ser alguien en la vida, pero no puedes aplastar a nadie. Pero lo que no es... Ella es buena gente, pero parece que el poder, como yo lo dije, que a veces cuando te embriagas del poder, la resaca es muy dura. Y eso es lo que está viviendo ella ahora, ¿no? La congresista Marisol Perestello consideró que el adelanto de la Fiscalía de archivar el caso de la congresista Zenaida Uribe antes de un pronunciamiento de ética, de la Comisión de Ética, fue lo que generó esta inestabilidad. Esperemos que esta nueva composición cambie las cosas, que el pastor la vuelva a presidir y que podamos superar esto que nos ha avergonzado a todos, ¿no? Lo que ha pasado en el caso de Zenaida Uribe en particular es que Fiscalía se pronuncia antes que la Comisión de Ética y eso quizás ha contribuido a exacerbar a quienes consideraron que la conducta en ética fue blindaje y esa conducta se entendió así porque no hubo sustento, Mario. Lo grave del debate es que nadie defendió. Entonces, la sensación que te deja, igual que en muchos debates en el Pleno del Congreso, es que no importa lo que la gente diga, no importa lo que la opinión pública piense respecto de cualquier tema, importa que tenga un voto decidido, vengo y voto. Entonces, no nos engañemos, no perdamos el tiempo y manda tu voto por escrito. No nos hagas debatir 5 horas si no vas a escuchar ningún argumento. Se supone que el Parlamento lo que hace es ponderar posiciones y en el debate enriquecernos, escucharnos. Si eso no pasa para un tema ético, menos pasa para un tema político y genera una inestabilidad que tenemos que combatir. Al regresar, la siembra de 500.000 árboles es la meta del programa Festiárbol que lanza la Municipalidad de Lima. Los detalles cuando regresemos en vivo aquí en Más que Noticias. Es importante la participación de ustedes. Sin ustedes